Las profecías bíblicas anuncian una era de acontecimientos extraordinarios y al mismo tiempo dramáticos, que nunca antes habían ocurrido desde que el hombre vive en la tierra. Todo esto debe suceder en la fase final de este periodo definido en las Escrituras como últimos días o últimos tiempos. Cabe señalar que el magisterio de la Iglesia Católica identifica toda la historia del cristianismo en los últimos tiempos, a partir del primer Adviento. En efecto, después de la ascensión del Señor, el plan de Dios para la última fase de la historia del mundo ha entrado en cumplimiento. A este respecto citamos el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos ya en la última hora. Por tanto, la última fase del tiempo ya nos ha llegado. Ya presente en su Iglesia, el reino de Cristo aún no se ha cumplido con poder y gran gloria, con la venida del Rey a la tierra. San Lucas capítulo 21, versículo 27. Tomando como punto firme lo que nos dice el Catecismo, debemos añadir que los últimos tiempos tendemos a indicar también, y más comúnmente, el período de duración indefinida que precederá inmediatamente a la segunda venida de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3. Y que se caracterizará por las numerosas señales del fin que se describen en diversas partes de la Biblia. Y es precisamente en este sentido que utilizaremos la expresión últimos tiempos. Además, cuando hablamos de la segunda venida, nos referimos a la parusía de Cristo al final de los tiempos, cuando, según enseña la Iglesia, volverá para juzgar a vivos y muertos. Este término no debe confundirse con la llamada venida intermedia, que se menciona en algunas revelaciones privadas. El periodo más crítico de aquellos días, en los que habrá gran labor para toda la humanidad, está señalado por San Mateo, capítulo 24, por San Marcos, capítulo 13, y por San Juan en el Apocalipsis, capítulo 7, con nombre de la gran tribulación. Pero este es solo el acto final de una larga serie de eventos importantes que caracterizarán los últimos tiempos. En efecto, la segunda venida de Cristo será precedida por un maravilloso periodo de paz y prosperidad espiritual y material para el mundo entero, pero también por guerras, grandes catástrofes, grandes acontecimientos y señales en la tierra y el cielo. La fase más dramática debería culminar con la desaparición de la civilización moderna tal y como la conocemos hoy. Se espera que 2/3 de la humanidad perezcan durante este tiempo de gran labor. Este no es el fin del mundo, pretendido como el cese definitivo de la vida en nuestro planeta, sino el fin de una era, el abandono de una vieja forma de vivir y concebir la existencia, en favor de un mundo renovado en el que los hombres finalmente aceptan poner a Dios en el centro de su vida. Muchos estudiosos de la escatología están convencidos de que ya estamos en los últimos tiempos, que ya hemos entrado en la fase final de la historia del mundo. Muchas profecías bíblicas acerca de los últimos días parecerían confirmar esto. Ahora hay numerosas pistas a favor de esta tesis, aparte de las señales de los tiempos predichas en la Biblia que vemos desplegarse ante nuestros ojos. ¿Significa todo esto que la gran tribulación, la parusía y por tanto también el fin del mundo está cerca? Muchos signos sugieren que no debemos estar muy lejos de estos eventos escatológicos. Sin embargo, esto no significa necesariamente que nuestra generación vivirá la fase final. De hecho, puede tomar mucho tiempo, incluso varios siglos, para que todo se logre. Según las enseñanzas de la Iglesia, el fin del mundo llegará solo después de que todos los gentiles y todos los judíos se hayan convertido al cristianismo, y después de que el Evangelio haya sido proclamado en todo el mundo. Mateo capítulo 24, versículo 14. Además, según las revelaciones de varios santos benditos y venerables, el fin del mundo debería llegar después de lo que ellos definen como la era de la paz
o época de paz, que muy probablemente corresponde al período de paz que Nuestra Señora profetizó en Fátima. Y todo esto evidentemente aún no ha ocurrido. Según muchas revelaciones privadas, la era de la paz será el tiempo del renacimiento y del mayor triunfo de la Iglesia, el tiempo en que se realizará la evangelización del mundo entero. También según revelaciones privadas, la era de la paz podría estar precedida por un gran castigo, profecía que sin embargo está condicionada. De hecho, la posibilidad de que este evento ocurra o no dependerá de cómo los hombres respondan a los llamados del cielo que el Señor nos envía a través de su Madre, con las apariciones marianas, y a través de unos acontecimientos futuros concretos que serán admoniciones para toda la humanidad. Luego, tras la era de la paz, vendrá la apostasía universal, de la que también habla San Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 2 y 3, que constituirá el signo inequívoco de la gran tribulación, que debe preceder a la parucía, está a las puertas y que el surgimiento del anticristo está cerca. Los cristianos, debido a la prosperidad que el mundo habrá alcanzado en ese momento, se volverán tan indiferentes a la fe que la mayor apostasía que la humanidad jamás haya conocido se convertirá en una triste realidad. Las guerras y rumores de guerras de que habla San Mateo, capítulo 24, versículo 6, y San Marco, capítulo 13, versículo 7, refiriéndose a los últimos días, son sin duda elementos que caracterizan nuestra época y constituyen signos de los tiempos. El siglo XX vio por primera vez en la historia de la humanidad el surgimiento de 2 guerras mundiales y cientos, sino miles, de pequeñas y grandes guerras locales, conflictos interétnicos y guerras civiles. El siglo que acabamos de dejar atrás es el que más ha estado marcado por la violencia y la sangre derramada en las guerras. Un siglo fatal en el que solo unas pocas regiones del mundo se han salvado de la guerra. Otros signos no menos importantes son los evocados en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 5, en la que el apóstol Pablo describe a los hombres de los últimos tiempos. Debes saber también que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Serán egoístas, amantes del dinero, vanidosos, soberbios, blasfemos, rebeldes con los padres, ingratos, sin religión, sin amor, desleales, calumniadores, destemplados, intratables, enemigos del bien, traidores, descartados, cegados por el orgullo, apegados más a los placeres que a Dios, con apariencia de piedad, mientras han negado su fuerza interior. Es difícil no reconocer en la certera descripción que hace Pablo las inclinaciones y vicios que distinguen a los hombres de nuestra época: el egoísmo, la codicia, la vanidad, el orgullo, la indiferencia hacia la religión, la falta de respeto y la rebelión de los hijos hacia los padres, la búsqueda codiciosa de cosas y placeres materiales, los rasgos peculiares de las sociedades materialistas de nuestros días. Algunos incluso podrían argumentar que estos pecados siempre han existido desde que comenzó el mundo. Indudablemente esto es cierto, pero en retrospectiva nunca antes había sucedido que la transgresión sistemática de los mandamientos fuera alardeada, fomentada y en cierto modo institucionalizada, como está sucediendo en nuestra época. Esto, que hace apenas unas décadas todavía se consideraban, según los cánones de la moral cristiana, unos vicios graves, hoy se miran con indulgencia o incluso se aceptan con indiferencia. Nuestra sociedad muchas veces incluso los exalta y alienta, considerándolos unos medios ineludibles para poder emerger y afirmarse en el mundo difícil de hoy. Es importante subrayar que cuando en la Biblia, y en particular el Nuevo Testamento, hablamos de los últimos días, a menudo abarcamos toda la historia de la Iglesia, no solo la última fase,
Y esto también se aplica a este pasaje de la carta de Pablo. La tendencia al mal nunca ha cesado en estos 2000 años de vida de la Iglesia. En efecto, a lo largo del tiempo, a medida que la historia se acerca a su epílogo, el pecado y las múltiples manifestaciones del mal seguirán creciendo hasta alcanzar su punto culminante en la plena manifestación del misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. En el momento del anticristo. Por tanto, es cierto que estos vicios descritos por San Pablo no son nuevos, pero también es cierto que en nuestros días asistimos, como nunca antes, a un aumento abrumador y sin precedentes del mal, en todas sus innumerables expresiones. Y es precisamente esto lo que constituye en sí mismo un importante signo de los tiempos. El distanciamiento general de la gente de la fe y el creciente interés en nuevos cultos y sectas satánicas es otra importante llamada de atención. Véanse al respecto lo que escribe San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu declara abiertamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus mentirosos y doctrinas diabólicas, seducidos por la hipocresía de los impostores ya marcada en su conciencia. Muchos desarrollos tecnológicos recientes también son un elemento importante para cualquiera que busque comprender los signos de los tiempos. Juan nos advierte en el Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 al 18, contra quien impondrán a los pueblos el uso de la llamada marca de la bestia, que lleva el número 666. Sin esta marca en la frente y en el lado derecho de la mano, no será posible que nadie venda ni compre nada. Pues bien, según numerosos estudiosos, algunos descubrimientos tecnológicos recientes, muchos de los cuales ya han entrado en nuestras vidas y nuestros hábitos cotidianos, podrían ser los precursores de la susdicha marca descrita en el Apocalipsis. El uso de sistemas de identificación y pago como tarjetas magnéticas y tarjetas inteligentes en todos los sectores del comercio y la administración pública, el uso generalizado de sistemas de códigos de barra como medio de identificación de bienes y personas, la aparición de sistemas de detección y localización por satélite como GPS y la reciente experimentación de microdispositivos de identificación que se insertan bajo la piel son realidades concretas de nuestro presente que nos deben hacer reflexionar. El alto grado de miniaturización alcanzado en los últimos años en la producción de microchips y otros dispositivos electrónicos y electromagnéticos tan pequeños que pueden ser insertados en el cuerpo humano, sin duda demuestra cómo el avance tecnológico ha llegado a tal grado de hacer posible dicho escenario, como las que Juan describió hace unos 19 siglos en su libro profético, el Apocalipsis. Leyendo la Biblia, es claro que el anticristo tendrá poder sobre la mayoría de los pueblos del mundo. Es fácil predecir que el primer paso para alcanzar este objetivo es la creación de un único sistema político, económico, financiero, militar y religioso a nivel planetario. Las premisas de todo ello se están concretando en los últimos años, desde hace ya algunos años. Conceptos como globalización y nuevo orden mundial se escuchan con creciente insistencia. En los sectores de economía y finanzas se pueden decir que la globalización de la economía y mercados nacionales ya es una realidad. Muchos ven el poderoso Fondo Monetario Internacional como el esbozo de un futuro núcleo global de control financiero y monetario. Los proyectos de orden mundial y de orden político a nivel continental y global son quizás los que tardarán más en afirmarse, debido a la resistencia natural de los estados individuales a ceder partes de su soberanía. Pero las guerras, las crisis económicas y los desastres naturales descritos en las profecías deberían acelerar mucho este proceso. Los invito a seguir este argumento en el segundo video. Dios los bendiga.